Bienvenidos a Espacio para Soñar. Un espacio donde dejamos atrás las tensiones del día y nos sumergimos en la sabiduría de lo impermanente. Soy su anfitrión, Juan, y estoy encantado de que estén aquí conmigo esta noche. En este episodio, exploraremos una historia inspirada en la profunda frase de Heráclito: ningún hombre pisa dos veces el mismo río. Este relato nos llevará a reflexionar sobre la belleza del cambio constante, la conexión con el momento presente e importancia de aceptar la naturaleza efímera de la vida, así que pónganse cómodos. Respiren profundamente y prepárense para dejarse llevar. En este viaje, navegaremos por paisajes de ensueño, descubriremos la riqueza oculta en lo cotidiano y aprenderemos a abrazar el flujo de la vida con serenidad. Dejen que el sonido de mis palabras los guíe hacia un lugar de calma y claridad. Abracen el momento. El río nos espera. Cierra los ojos y toma una respiración profunda, lenta y consciente. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, trayendo consigo una sensación de calma y claridad. Al exhalar, imagina que dejas ir cualquier tensión o preocupación, permitiendo que tu mente fluya libremente, como un río en constante movimiento. Visualiza un río tranquilo que fluye frente a ti. El agua es cristalina, reflejando el cielo estrellado y la luz suave de la luna. Siente la brisa fresca acariciando tu piel y escucha el sonido relajante del agua al deslizarse entre las piedras. Este río es como tu vida, siempre cambiante, nunca el mismo, pero constante en su esencia. Imagina ahora los momentos que conforman tu vida, como las gotas que forman este río. Cada una es única, un instante fugaz que nunca se repetirá. Piensa en la primera luz de la mañana que se filtra por la ventana, el calor de una taza de té entre tus manos o el murmullo de hojas en un paseo tranquilo. Estas pequeñas escenas son como remolinos en el agua, simples, pero llenas de profundidad y significado. Mientras respiras lentamente, dirige tu atención hacia las conexiones que te rodean. Imagina los actos de bondad que has dado y recibido, una sonrisa compartida, una palabra amable o el abrazo de alguien querido. Estos momentos son como afluentes que enriquecen el curso de tu río, recordándote que no navegas solo. Al inhalar de nuevo, reflexiona sobre la belleza del cambio. Así como el río nunca es el mismo, tú también creces, evolucionas y fluyes. Al exhalar, permítete aceptar esta transformación con gratitud y confianza, sabiendo que cada nuevo giro del río te lleva hacia adelante. Tómate un momento ahora para simplemente ser. Siente la paz de estar presente, conectado con el flujo eterno de la vida. Con cada respiración, llena tu corazón de agradecimiento por el río que eres, por el viaje que recorres y por la magia de cada instante irrepetible. Alejandro, un joven pescador, vivía en un tranquilo pueblo asentado a orillas de un río eterno. Rodeado de colinas cubiertas de un verde vibrante y bañado por la luz tenue de los primeros rayos del sol, el río serpenteaba como una arteria vital que daba vida al paisaje. Cada mañana, antes del amanecer, se adentraba en el agua para colocar sus redes. El aire estaba impregnado de frescura, con una bruma ligera que flotaba como un velo etéreo sobre la superficie del agua. Para él, el río no era solo un lugar de trabajo, representaba su vida, su refugio y su misterio. En el murmullo del agua, creía escuchar historias antiguas, secretos que se deslizaban entre las corrientes.
Alejandro sentía una mezcla de calma y asombro mientras observaba los reflejos fragmentados en la superficie del río. Como si estuviera mirando a través de un espejo roto que le devolvía versiones de sí mismo que apenas reconocía. Una mañana, mientras lanzaba una piedra al agua, escuchó el crujir de ramas tras de sí. Era su abuelo, un hombre sabio y algo excéntrico que solía filosofar bajo el árbol más viejo del pueblo. Con paso pausado, el anciano se acercó y tomó asiento en una roca junto a su nieto. «Hoy el río está especialmente tranquilo», dijo el abuelo, rompiendo el silencio mientras observaba cómo las ondas se expandían lentamente desde donde la piedra de Alejandro había tocado el agua. «Sí, pero parece más frío que de costumbre», respondió Alejandro, con el ceño fruncido, lanzando otra piedra y mirando cómo desaparecía bajo la superficie. El abuelo sonrió levemente y clavó su mirada en el horizonte. «El río siempre cambia, aunque no lo notes», dijo, mientras sus manos callosas jugueteaban con una pequeña rama. «Como tú, como yo, cada día somos diferentes, aunque no lo veamos al principio». Alejandro lo miró con curiosidad, inclinado hacia adelante como si intentara atrapar cada palabra que escapaba de los labios de su abuelo. «Pero este es el mismo río que he conocido toda mi vida, ¿no?», insistió el joven, rápidamente, como queriendo desafiar la idea. El abuelo soltó una risa profunda y sonora. «¿El mismo? Míralo bien. Cada gota que ves ahora no estaba aquí ayer, y ninguna de las que ves hoy estará aquí mañana. Aunque las piedras sean las mismas, aunque las orillas no cambien, el agua nunca deja de fluir». Alejandro bajó la mirada, observando cómo las pequeñas olas lamían la orilla y sentía una ligera confusión. «Si todo cambia, ¿cómo sabemos que es real?», preguntó con seriedad. El abuelo se inclinó hacia adelante y colocó una mano en el hombro de su nieto. «Lo que ves y sientes ahora es real, Alejandro. Pero también lo será lo que veas y sientas mañana. Todo lo que vivimos es parte del mismo gran río, aunque no sea siempre igual». El silencio cayó entre ambos mientras el joven trataba de procesar esas palabras. Finalmente, el abuelo continuó, con una voz grave y pausada, diciendo: «Nadie cruza el mismo río dos veces, Alejandro. Cada gota es nueva, como tú lo serás mañana». Alejandro, joven e incrédulo, sonrió suavemente. Para él, esas palabras eran tan vagas como las nubes que flotaban lejos. Sin embargo, ese día algo cambió. Mientras colocaba sus redes en el agua, notó que las corrientes parecían moverse con un ritmo diferente. El agua, usualmente tibia y apacible, se sentía más fría, como si un aliento desconocido hubiera soplado vida nueva en el río. Las sombras de los peces parecían danzar con mayor rapidez, y el reflejo del cielo, ahora de un azul profundo, le dio una sensación de inmensidad que lo abrumó por un momento. Una inquietud desconocida comenzó a burbujear en su interior, acompañándolo de regreso a casa. Mientras caminaba por la orilla, sus pies descalzos hundiéndose en la arena húmeda, sintió que el río lo observaba, como un viejo guardián que conocía secretos que él aún no podía comprender. El sol se alzaba lentamente, iluminando los techos de paja del pueblo con un brillo dorado. Alejandro empezó a preguntarse si había entendido realmente al río que creía conocer tan bien.
Era como si ese día hubiera cruzado un umbral invisible hacia algo más profundo, algo que lo invitaba a reflexionar sobre su propio lugar en el flujo constante del tiempo. El río amanecía cubierto por una bruma espesa, como si el tiempo mismo quisiera esconder su curso. Alejandro, ahora un joven adulto, caminaba por la orilla con el cuerpo endurecido por los años de trabajo y las huellas de responsabilidades que pesaban como piedras en su corazón. El río había dejado de ser un misterio cálido para convertirse en un paisaje conocido, aunque ahora se percibía como algo distante, casi indiferente. A lo largo del año, el río cambiaba como una criatura viva que respiraba al compás de las estaciones. En primavera, las lluvias lo hacían crecer, su corriente se volvía vigorosa y cargaba con ramas, hojas y la promesa de nuevas vidas. Los bordes del río se llenaban de flores silvestres que parecían inclinarse para tocar el agua. En verano, el río se tornaba tranquilo, con aguas tan claras que se podía ver el movimiento perezoso de los peces bajo la superficie. Las libélulas danzaban sobre el espejo líquido, y su murmullo era acompasado, casi como una canción. En otoño, las hojas caían y flotaban como barcos diminutos, cubriendo la corriente con tonos de amarillo, naranja y rojo. El río parecía más solemne, su caudal más lento, como si se preparara para el letargo del invierno. Durante los meses fríos, una capa de escarcha cubría las orillas, y el agua corría oscura y profunda, emitiendo un eco hueco que resonaba entre los árboles desnudos. Cada estación transformaba el río en algo nuevo, recordándole a Alejandro que el cambio era inevitable y constante. Aquella tarde, mientras recogía sus redes vacías, sus manos tropezaron con algo inesperado, una piedra lisa y extrañamente brillante atrapada entre las cuerdas. La observó con atención y, de inmediato, le recordó a una que su abuelo solía llevar consigo. Una oleada de nostalgia lo envolvió, como si la piedra hubiera desenterrado un pasaje olvidado de su memoria. ¿Recuerdas, abuelo?, susurró para sí mismo, sosteniendo la piedra contra la luz del atardecer. Su voz se perdió en el murmullo constante del agua, pero en su mente resonó con claridad la risa profunda de aquel hombre sabio que había sido su guía. Alejandro se sentó junto al agua y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que los recuerdos fluyeran como el río. Recordó las tardes en que su abuelo le enseñó a leer las corrientes, a interpretar los signos del cielo y a escuchar los susurros del viento. Pero también recordó sus palabras sobre el cambio constante, esas frases que había desdeñado en su juventud. Ahora comprendía que el río no solo había cambiado, sino que también lo había cambiado a él. En ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Esa piedra es especial?, preguntó un niño que se acercó desde el camino, con los pies descalzos y una expresión de curiosidad. Alejandro levantó la mirada y le ofreció una sonrisa. Tal vez, respondió. O tal vez sea el río el que la hace especial. El niño frunció el ceño, confundido. Se sentó junto a él y se quedó mirando la corriente. El río, eterno y en constante movimiento, había sido un testigo silencioso del crecimiento de su pueblo, de sus logros y de sus pérdidas. Aquella piedra, que ahora giraba entre sus dedos, se había convertido en un símbolo de sus recuerdos, una conexión con el pasado y un recordatorio de que nada en la vida era permanente.
La voz de su abuelo volvió a resonar en su mente: todo cambia, Alejandro, incluso tú. Aprenderás a aceptar eso cuando seas capaz de verlo. Al caer la tarde, cuando el niño se despidió con un ademán, Alejandro permaneció sentado junto al río, dejando que la luz del crepúsculo transformara el paisaje en un lienzo de sombras y reflejos. Se dio cuenta de que, aunque había cambiado, el río seguía siendo su maestro. Gracias por recordármelo, murmuró, dejando caer la piedra en el agua. Observó las ondas que se expandieron hasta desaparecer, como los recuerdos que vuelven solo para perderse en el flujo interminable del tiempo. Esa noche, al regresar a casa, comprendió que el río no era solo un curso de agua. Era la esencia misma de la vida, con su capacidad para transformar, conectar y enseñar. Y en ese entendimiento, encontró una paz que había estado buscando sin saberlo. La plaza del pueblo, normalmente tranquila, se llenaba de voces encendidas. Los vecinos, reunidos en torno a la fuente central, discutían con vehemencia sobre los cambios que habían comenzado a transformar la comunidad. Este pueblo ya no es el mismo, dijo un anciano con el ceño fruncido, golpeando su bastón contra el suelo empedrado. En mis tiempos, todo era más simple. Nos conocíamos todos, y no había estas construcciones modernas que ahora invaden nuestras calles. No exageres, padre, respondía una mujer joven, con un tono mezcla de frustración y cansancio. El pueblo sigue siendo nuestro hogar. Lo que pasa es que ustedes se niegan a aceptar que el mundo cambia. ¿Cambios? ¿Y de qué nos sirven?, interrumpió un comerciante, ajustándose el delantal lleno de manchas de harina. Ahora tenemos turistas que no entienden nuestras costumbres y negocios que solo buscan ganar dinero. Todo porque ustedes en los cambios ven progreso. Alejandro observaba desde un rincón, en silencio, sus manos cruzadas sobre el regazo mientras las palabras rebotaban en el aire. Él también había notado los cambios, las nuevas tiendas, las calles más concurridas, las caras desconocidas. Pero lo que los vecinos parecían ignorar era que, al igual que el río, el pueblo siempre había cambiado, adaptándose a las necesidades de cada generación. Para Alejandro, aceptar este hecho no había sido fácil, pero con el tiempo había comprendido que intentar resistirse al cambio era como intentar detener la corriente con las manos. Cada transformación en el pueblo le recordaba que la vida, como el agua, no podía ser contenida ni forzada. Este entendimiento lo había llevado a ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para adaptarse y crecer, moldeando su perspectiva hacia una aceptación serena y profunda del devenir constante. Hay quienes dicen que deberíamos preservar todo tal como está, sugirió otro hombre, un carpintero conocido por su destreza con la madera. Si logramos mantener nuestras costumbres y tradiciones intactas, podríamos conservar nuestra identidad. ¿Conservar todo?, replicó Alejandro, levantándose finalmente de su asiento. Su voz, aunque calmada, tenía un filo que cortó las discusiones. Conservarlo todo es como intentar atrapar el viento. La esencia del pueblo siempre encontrará su camino, con o sin nuestras barreras. Las miradas se volvieron hacia él. Algunos rostros mostraban incredulidad, otros, una tenue admiración. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó la joven mujer.
¿Simplemente dejar que el pueblo haga lo que quiera? Alejandro respiró profundamente antes de responder. En su mente se encendieron las memorias de las largas conversaciones con su abuelo junto al río. Recordó cómo el anciano le enseñaba que el agua nunca se detiene, que su naturaleza es adaptarse al terreno y seguir adelante. Así es la vida, Alejandro, le decía su abuelo con su voz pausada. Lo que no se adapta, se quiebra. Y lo que se quiebra, se pierde. Estas palabras, tan claras entonces como ahora, resonaron en su interior, dándole una calma inesperada y un propósito renovado. Sugiero que aprendamos a fluir con los cambios, no a luchar contra ellos. El río nos enseña que todo cambia. Nuestros problemas no están en los cambios del pueblo, sino en nuestra resistencia a aceptar su naturaleza. Podemos preservar lo esencial mientras dejamos espacio para lo nuevo. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos asintieron lentamente, mientras otros cruzaron los brazos, sin estar convencidos. Sin embargo, la semilla del pensamiento había sido plantada. Esa noche, mientras la plaza volvía a su calma habitual, Alejandro regresó a la orilla del río. Se sentó junto a la corriente y cerró los ojos, dejando que el sonido del agua le recordara lo que había aprendido con los años, que el cambio era la única constante y que abrazarlo era el único camino hacia la paz. El invierno griego cubría el pueblo con un aire fresco y claro, donde los primeros rayos de sol iluminaban un lugar que, aunque conocido, se sentía diferente. Las calles, antaño empedradas y tranquilas, estaban ahora cubiertas por un fino rocío que el frío de la mañana transformaba en un brillo perlado, mientras bullían con un equilibrio de actividades nuevas y antiguas. Las viejas casas mantenían sus fachadas originales, pero en su interior albergaban nuevas vidas y negocios que daban al pueblo un aire renovado. Alejandro caminaba por la orilla del río, su refugio constante. Con cada paso, sentía la tierra fría bajo sus pies y el murmullo del agua helada a su lado, cuyas orillas mostraban la escarcha de la madrugada. Aquí había encontrado respuestas, pero también había sembrado dudas. Miró hacia el horizonte, donde las colinas se fundían con el cielo, y respiró profundamente. Esa mañana, un grupo de niños corría por las calles, persiguiéndose entre risas. Uno de ellos se detuvo al ver a Alejandro y se acercó con curiosidad. «Alejandro, ¿todo siempre cambia?», preguntó el niño, con la seriedad que solo la infancia puede ofrecer. Alejandro sonrió y se inclinó para quedar a su altura. «Sí, todo cambia», respondió. «Pero no todo se pierde. Hay cosas que permanecen, como este río. Siempre fluye, pero nunca deja de ser río». El niño frunció el ceño, como si tratara de entender algo demasiado grande para su edad. Entonces, ¿no debemos preocuparnos por los cambios? No se trata de no preocuparse, dijo Alejandro, con una voz que contenía la sabiduría de los años. Se trata de aprender de ellos, de aceptar lo que no podemos detener y de cuidar lo que realmente importa. Mientras el niño corría de vuelta con sus amigos, Alejandro sintió un destello de esperanza. La generación joven, aunque enfrentada a un pueblo diferente, también llevaba la capacidad de preservar su esencia. Al llegar a la plaza, notó que algunos vecinos habían comenzado a reunirse.
Había una energía distinta en el ambiente, un cambio sutil pero tangible. La conversación de la noche anterior había dejado huella. Los comerciantes discutían cómo integrar las nuevas demandas de los turistas sin perder las tradiciones, y los artesanos planeaban crear piezas que fusionaran lo moderno y lo antiguo. Quizá no estemos tan lejos de encontrar un equilibrio, murmuró para sí mismo. Uno de los ancianos del pueblo, el mismo que había mostrado resistencia al principio, se le acercó con un bastón en la mano y una sonrisa ligera en el rostro. Alejandro, quizá tenías razón, dijo el anciano. Este pueblo siempre ha cambiado. Supongo que me cuesta ver que esos cambios también son parte de su vida. Alejandro asintió, reconociendo la dificultad que implica aceptar lo nuevo. Es difícil, admitió. Pero el río nos lo enseña todos los días, no hay nada más constante que el cambio. Juntos caminaron hacia la orilla, donde el agua reflejaba los tonos fríos del invierno, con un brillo cristalino que evocaba la pureza de la estación. El anciano se sentó en una roca cercana mientras Alejandro observaba cómo el río seguía su curso. En silencio, ambos compartieron un momento de conexión, no solo con el paisaje, sino con el ritmo de la vida misma. Esa noche, mientras el pueblo descansaba, Alejandro escribió una breve nota en su cuaderno, un pensamiento que había crecido en su mente durante el día. El cambio es el río que atraviesa nuestras vidas. Podemos intentar construir muros o aprender a navegarlo. Lo importante no es detenerlo, sino decidir cómo queremos avanzar con él.